Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión me encuentro analizando un tema muy interesante en la asignatura de diseño y elaboración de materiales para el aprendizaje de los niños y niñas, como es el tema generalidades de los ambientes de aprendizaje, tipos de ambientes de aprendizaje reales o virtuales, estrategias y recursos didácticos de un ambiente de aprendizaje de acuerdo al currículo de educación inicial, teniendo como objetivo aplicar procedimientos y técnicas que favorezcan el diseño de ambientes de aprendizaje para fortalecer el desarrollo infantil, considerando la interculturalidad, contexto familiar y comunitario. Empezamos pues viendo los tipos de ambientes de aprendizaje. Hablamos de ambientes de aprendizaje cuando hacemos referencia a la importancia del entorno exterior que rodea al sujeto para crear ambientes significativos. El ambiente hace interacción con el niño o niña y lo transforma. Las recomendaciones realizadas en relación con la creación de ambientes de aprendizaje tienen que ver con el impulso a competencias y capacidades, relaciones participativas y democráticas al interior de la comunidad educativa y la creación de ambientes lúdicos que promuevan y faciliten el gusto por el aprendizaje. Tanto es así que tenemos diferentes tipos de ambientes de aprendizaje, pues la búsqueda de la creación de ambientes de aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de las competencias y las capacidades al interior de la comunidad educativa que promuevan y faciliten el gusto por el aprendizaje. Los diferentes tipos de ambientes de aprendizaje son los ambientes físicos, los ambientes virtuales, los ambientes formales y los ambientes informales. Vamos a hablar sobre los ambientes físicos. Si bien es cierto, es todo el entorno que rodea al niño o niña, en el contexto, ya sea de un aula o un espacio, una área del CNH o del CDI, o en el espacio escolar del subnivel 2, que no se centran solo en el infante, sino también en el contenido, por lo que la interacción en el ambiente desarrollará una interacción con la niñez que puede ser positiva o negativa dependiendo del lugar donde se encuentre. El educador es el que tiene que buscar los modelos adecuados a sus materiales y a las condiciones de su grupo, pues van a ayudar a relacionar el contenido de una manera experimental y vivencial. Se le puede dar una distribución espacial dinámica, modificándose a medida que el grupo y el educador lo considere necesario. Por eso estos modelos deben ser adecuados, de que sea una experiencia vivencial donde el niño se siente satisfecho, debe ser lugares físicos, ambiente físico seguro, que la distribución de los espacios sean dinámicos y estén acorde a las necesidades. Seguro porque deben contar con materiales fuera de riesgo. Asimismo, tenemos los ambientes virtuales. Si bien es cierto, los ambientes virtuales permiten una educación a distancia. Es un espacio digital en el cual se interrelacionan diversos aspectos comunicacionales, pedagógicos, tecnológicos, los cuales ayudan a los niños y niñas a aprender, comprender la naturaleza y la filosofía de la educación a distancia, identificar las características de los estudiantes o de los niños y niñas en lugares remotos, diseñar y desarrollar materiales interactivos que estén adaptados a la tecnología que se va a usar, el contenido, estrategia que faciliten el estudio independiente. Es decir, que al momento que el educador identifica cada una de esas características y en los lugares donde se encuentra el niño o niña en estos momentos, tendría que buscar estrategias a través de celulares, a través de la radio, la televisión, más que todo, si es a través de mensajerías, materiales que logren llegar a través de la interacción o mediante el WhatsApp o un celular. Es decir, diseñar y desarrollar materiales interactivos que faciliten el estudio de manera independiente, donde las familias puedan lograr interaccionar con el niño de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones y orientaciones pedagógicas que el educador o el docente realiza a las familias. También tenemos otro de los ambientes son los ambientes formales.
Estos ambientes formales se dan cuando se realiza en un sistema educativo institucionalizado, es decir, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. Es un sistema educativo constituido generalmente por instituciones ya sean públicas o privadas. Estas instituciones que le van a permitir al niño, niña, al adulto, un sistema formal, regulado por organismos gubernamentales o no gubernamentales. Abarcan diferentes niveles de educación, lo que decía, desde el preescolar, el primaria, secundaria y la educación superior universitaria. El tránsito del educando por esta estructura se realiza mediante un sistema de credenciales, grados, títulos y certificados que acreditan los procesos y permiten el pasaje a un nivel superior. También tenemos los ambientes informales, que es el proceso que dura toda la vida por el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de las experiencias diarias y del contacto con su medio. Se desarrolla en un ambiente extraescolar, es decir, las experiencias diarias y el contacto con su medio le permite realizar un aprendizaje a través de la animación, la difusión, el estímulo, la promoción, la cual está comprendida en diferentes tipos de información, todo lo cual lo aprende a través de la televisión, la radio, el internet. Suele ser a veces más eficaz que otros aprendizajes porque aparece como una iniciativa del propio sujeto, es decir, el interés que tiene, en este caso los padres, la familia, para que el niño o niña pueda interactuar y aprender de una manera motivadora y todo a través de los recursos que pueden lograr. Es decir, un ambiente informal donde tanto el niño como la familia, el adulto, el mediador, va a hacer que estos aprendizajes sean un poco más efectivos. En este caso, el educador que orienta para que esa educación a través de la informalidad pues sea fructífera y dé resultados para que el desarrollo del niño o niña cada día se desarrolle de manera integral. Aparte de eso, existen las estrategias y recursos didácticos en un ambiente de aprendizaje, de acuerdo al currículo de educación inicial. Pues manifiesta y sugiere estrategias que deben ser utilizadas por los educadores y docentes para estimular el desarrollo integral de los niños y niñas. Dichas estrategias son un medio y no el fin. Tienen valor solamente si resultan efectivas para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas. Los educadores y docentes pueden seleccionar estrategias, adaptarlas o inventar nuevas, siempre pensando en los niños y niñas y en la disponibilidad de espacios y materiales para implementarlas. En ambos subniveles de educación inicial es importante priorizar en la metodología de trabajo con los niños y niñas desde los diferentes elementos, como es el juego, el contacto con la naturaleza, la animación a la lectura, el arte. El juego pues es lo principal en cuanto a estrategias que se utilizan para el aprendizaje de los niños y niñas. Pues es una necesidad vital para los niños y niñas. Se reconoce como uno de sus derechos. Mientras juegan, ellos exploran, experimentan y comprenden el mundo que les rodea. Además, se relacionan con otras personas y desarrollan su pensamiento, lenguaje, imaginación, creatividad, entre otras habilidades. El currículo de educación inicial nos dice que el juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel, es una actividad innata de los niños y niñas y placentera, que puede tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan los niños y niñas se involucran de manera global con cuerpo, mente y espíritu, pues están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y con el medio que les rodea. Por estos motivos, la didáctica en educación inicial debe incorporar el juego como elemento central, es la base fundamental. El juego es un eje transversal que debe estar presente en todo momento. Asimismo, tenemos otra estrategia, que es el contacto con la naturaleza. Es decir, que los niños y niñas
ellos demuestran interés genuino y profundo por la naturaleza. Ellos la desean explorar, entender cómo funciona y disfrutan mucho de su espacio, de su diversidad. Gozar del contacto con la naturaleza les permite a los niños y niñas estar muy activos, expresarse libremente. También les enseña a valorar fundamentalmente la relación del ser humano con su medio natural y la importancia de respetarlo y conservar y cuidar el medio ambiente. Por estas razones, la educación inicial debe garantizar el contacto frecuente con la naturaleza y su diversidad, es decir, ese contacto que debe estar dentro de los espacios, con las familias, dentro de los centros infantiles. El contacto con la naturaleza del niño debe estar permanentemente regulado y trabajando para el aprendizaje. Otra de las estrategias es la animación a la lectura, es decir, el deleite del niño hacia las imágenes, las formas, los sonidos que el adulto emite cuando cuenta o detalla un cuento, desarrolla a través de los títeres, pues el lenguaje, el pensamiento y la imaginación se desarrollan gracias a la animación a la lectura. Es el primer contacto lúdico e interesante con el lenguaje escrito. El valor de la lectura como fuente de recreación y aprendizaje es algo fundamental. Mediante el contacto con los libros, los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento, la imaginación, la concentración, y tienen un primer contacto lúdico e interesante con el lenguaje escrito que aprenderán más, ellos van a aprender más tarde. Por estos motivos es necesario que la educación inicial brinde a los niños y niñas un momento diario de lectura placentera, en el que un adulto lea y a través de sonidos, de cambio de voz, a través de frases, pueda vocalizar y entonar y dar una fluidez necesaria para que ese cuento sea de mucha atracción para el niño o niña. Aparte de eso, también tenemos lo que es el arte. Es otra estrategia que el niño utiliza más que todo ya para el subnivel 2, ya trabajan lo que es el teatro, la pintura, la danza. Con los niños menores de 3 años también se trabaja mucho lo que es la música. Entonces los niños y niñas poseen un agudo pensamiento intuitivo. Esto les hace niños y niñas sensibles, perceptivos, afectuosos, especialmente creativos. La educación inicial debe cultivar estas cualidades de los niños y niñas, y la mejor forma de hacerlo es a través del contacto con el arte en sus diferentes manifestaciones. Ya dijimos la música, la pintura, la danza, el teatro, entre otros. Los niños y niñas deben tener frecuentemente oportunidades para apreciar el arte desde los diferentes niveles culturales. Cuando el niño se relaciona con otros niños de otros niveles culturales, para que ellos interactúen y aprendan nuevas experiencias, en las cuales les permitirán expresar sus ideas, sentimientos, vivencias e inquietudes a través de los diferentes lenguajes artísticos. Por estas razones, la apreciación y la expresión artística deben ser componentes fundamentales del trabajo en la educación inicial, respetando los diferentes niveles culturales entre niños o grupos de familias. Asimismo, tenemos que dentro de los materiales didácticos que recomienda y los rincones que recomienda el currículo, tenemos los que son para el subnivel 1. En este caso tenemos la gimnasia, el rincón del hogar, el de lectura, el rincón de construcción, el rincón de música, el de arena. Cada uno tiene sus espacios y existen materiales específicos. Por ejemplo, en el rincón de gimnasia, rampas, aros, escalones, túneles, aros, juguetes de arrastres, coches, etc. También asimismo tenemos en el rincón del hogar desde la cama, neveras, ropa para niños, muñecos, refrigeradoras, lavadoras, mesas, sillas, utensilios de cocina, materiales de frutas de plástico, es decir, escobas pequeñas, recogedores de basura, donde el niño va a identificar las dependencias del hogar. Allí también tenemos lo que son el rincón de
lectura, el rincón de lectura que va a fomentar el aprendizaje de los niños y a desarrollar el lenguaje, el pensamiento, la memoria a través de libros con lecturas apropiadas para los niños y niñas de estas edades, ya sean menores de 3 años o niños de 4 a 5 años. Láminas grandes con ilustraciones, alfombras, colchonetas, cojines grandes y cómodos, materiales de lectura que le permiten al niño fomentar su aprendizaje. Asimismo, tenemos lo que son los materiales de construcción. Dentro del rincón pueden haber bloques de construcción, bloques magnéticos, carros, pelotas, también envases diversos, juguetes de encajes, cubos, muñecos desarmables con piezas grandes, entre otros. También tenemos el rincón, lo que es el rincón o el espacio de música, donde allí vamos a encontrar tambores, maracas, panderetas, lo que son campanas. El niño va a encontrar lo que son guitarras, diferentes tambores, diferentes tipos, maracas hechas con material del medio. Cada uno de esos materiales que van a fomentar el aprendizaje dentro del espacio del rincón de música. Asimismo, tenemos lo que son el rincón de arena. Para esto debemos tener un recipiente amplio, seguro, que esté cerrado con tapa para evitar cualquier contaminación. Asimismo, balde y otros recipientes, palas, deben haber embudos, carritos, juguetes, moldes, que le permitan a los niños interactuar y desarrollar también lo que es la parte del sentido del tacto y al momento que tienen el contacto con la arena. Aparte de eso, también tenemos los rincones recomendados para el subnivel 2. Los rincones para el subnivel 2. Tenemos en este caso lo que son los juegos tranquilos. Los juegos tranquilos donde pueden haber rompecabezas, loterías, dominó, encajes y múltiples bloques de colores, regletas, diferentes materiales que le van a permitir al niño desarrollar o armar dentro de un espacio de una mesa. También tenemos lo que son los juegos dramáticos, que estos son disfraces, antifaces, materiales para simular una peluquería, objetos para simular una tienda, es decir, donde el niño puede hacer juegos de roles. Recordemos que estos son rincones para el subnivel 2. Aparte de eso, también tenemos el rincón de pintura y dibujo. Allí podemos tener lo que son pinceles, rodillos, témperas, diferentes materiales como crayones, papel, cepillos de dientes, paños, pinturas no tóxicas, y también podemos tener lo que es el rincón de agua. Dentro del rincón de agua también tenemos que tomar un espacio que sea seguro, donde sean tinas, recipientes para medir o baldes, embudos, regaderas. Tenemos que tener diferentes tipos de materiales como goteros, trozos de tubos plásticos, materiales como botellas plásticas, materiales que sirvan para llenar, por ejemplo, un envase esté lleno o vacío, es decir, donde el niño pueda tener el contacto con un balde, verificar la cantidad de agua, el contacto de la temperatura del agua, es decir, estos rincones le van a permitir al niño o niña siempre un aprendizaje, pero debemos tomar precauciones para que estos materiales sean que no tengan riesgos, ya sea con puntas, materiales que puedan causar daño.
pinturas no tóxicas, materiales que no haya vidrio, es decir, que sean materiales didácticos que den seguridad, no materiales muy pequeños porque se pueden introducir en la nariz o en la boca, entonces vamos a evitar estos tipos de materiales. Los ambientes lúdicos para los CNH, pues sabemos que los CNH deben elaborar cajones lúdicos, donde las madres, cada encuentro que tienen con la educadora, van elaborando de acuerdo a las orientaciones pedagógicas, van elaborando materiales didácticos. Otros crean espacios lúdicos, hacen una casita lúdica, tienen un poco más de cantidad de materiales didácticos, aparte de un cajón. Hay otras familias con mayor posibilidad y hacen una casita lúdica y otros materiales que crean esos espacios directamente para los niños y niñas. También hay espacios de juegos comunitarios donde crean los parques alternativos con maderas, llantas, que les permiten a los niños desarrollar su creatividad fuera del hogar, donde a través de la interacción comunitaria los niños y niñas interactúan entre pares y con los adultos. Finalizamos este tema con la actividad a realizar, que es, van a realizar un cuadro sinóptico sobre los tipos de ambientes de aprendizaje reales o virtuales, un ensayo sobre las estrategias y recursos didácticos de un ambiente de aprendizaje de acuerdo al currículo de educación inicial. Bueno, este tema hay que ponerlo en práctica, pues los espacios de aprendizaje son muy importantes y hay que tener presente tanto para los centros infantiles como para los hogares. Les invito pues a que pongamos en práctica tanto ustedes como las familias, ya que los espacios deben ser remodelados por lo menos cada 3 meses y en los hogares hay que motivar para que estos espacios sean lo más óptimos y que sean seguros y que tengan todas las posibilidades para el aprendizaje de los niños y niñas. Bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado, que escuchen esta charla acerca de este tema y nos veremos hasta la próxima.